Ahora pasamos a los problemas del calor, el último subtema. El calor se podía calcular de tres formas distintas. La primera, que es la más corta, es con su constante de 0,24 por la energía. Este es en el caso si se tiene energía. En el caso de que no se tenga energía, se utiliza la fórmula 0,24 por la potencia por tiempo, que simplemente es la descomposición de la energía en su producto por potencia por tiempo. Y la tercera fórmula se utiliza si no se tiene ni potencia ni energía, que es la de 0,24 por corriente al cuadrado por resistencia por tiempo, que simplemente, de nuevo, es la descomposición de la potencia en su producto de corriente al cuadrado por resistencia. Tenemos el primer problema que nos dice calcular el calor de una línea eléctrica con una resistencia de 15 ohmios si por el circuito circulan 15 amperios en 1 hora y media. Primero, a tener en cuenta los datos. Nos pide calcular el calor, así que el calor lo vamos a establecer como nuestra incógnita. Luego nos menciona la resistencia, que es de 15 ohmios. Luego nos dice que por el circuito circulan 15 amperios, así que vamos a anotar corriente 15 amperios. Y el tiempo nos dice 1 hora y media. 1 hora y media. Recordemos que para utilizar cualquiera de estas tres fórmulas, en realidad estas dos, porque son las únicas que implican el tiempo debe estar en unidad de segundos. Por lo tanto, la hora y media, que vendrían siendo 60 minutos más 30 minutos, 90 minutos, hay que multiplicar esos 90 minutos por 60 segundos, que nos daría 5400 segundos. Una vez tenido todos los datos, simplemente hacemos la ecuación, reemplazamos los datos. Calor es igual a 0,24, que es la constante, siempre va, por la corriente elevado al cuadrado. Si nosotros elevamos 15 al cuadrado, nos da 225 amperios, por la resistencia, que simplemente son los 15 ohmios, por el tiempo, que son los 5400 segundos. Al resolver toda esta multiplicación, nos queda que el resultado del calor es 4.374.000 calorías. Recordando que el calor se mide en calorías. Como es un valor muy grande, podemos pasarlo tranquilamente a una unidad más chica, que en este caso podríamos reducirlo a la unidad de kilocaloría. Recordando que para pasar a una unidad a kilo, simplemente hay que pasar la coma 3 espacios a la izquierda. En este caso, si pasamos 4.374.000 calorías a kilocalorías, serían 3 espacios, dejándonos en 4.374 kilocalorías. Y de esta forma resolveríamos nuestra situación problemática, que nos solicitaba calcular el calor de la línea eléctrica. Ahora pasamos a este problema, que es un poco más complejo porque integra también el tema de resistividad eléctrica.
Si nosotros leemos, nos dice que calculemos el calor de un conductor de aluminio de 7 milímetros de diámetro y 150 metros de longitud si se conecta a la red eléctrica y está conectado 50 minutos. Primero identificamos los valores que nos da el problema. Podemos ver primero que nos da el diámetro, que es de 7 milímetros, su longitud de 150 metros. Si se conecta a la red eléctrica, quiere decir que va a tener un voltaje de 220 voltios y nos dice el tiempo que va a estar conectado 50 minutos. Que recordando, para utilizar en estas fórmulas tenemos que pasar el tiempo a segundos, por lo tanto vamos a multiplicarlo por 60, que nos da como resultado 3000 segundos. Ahora, analicemos. No podemos utilizar ninguna de estas dos fórmulas, teniendo en cuenta que nos da el tiempo, así que tenemos que revisar entre estas dos. No las podemos utilizar, ¿por qué? Porque en la primera nos pide la potencia y el tiempo. El tiempo lo tenemos, mientras que la potencia no. Si nosotros vemos, no nos da ningún valor ni ningún indicio de algo con vatios. Mientras que esta fórmula tampoco la podemos usar aún, porque nos pide corriente, cosa que no tenemos, y nos pide resistencia, cosa que no tenemos, pero la podemos calcular mediante la resistividad eléctrica, recordando que su fórmula era resistencia es igual a ρ por longitud sobre sección. Primero lo que debemos hacer es utilizar el diámetro para calcular la sección. Si recordamos el paso a paso, para calcular radio deberíamos dividir entre 2 el diámetro. En este caso 7 dividido 2 es 3,5 milímetros. Ahora utilizamos este radio para calcular la sección, que si bien recordamos será pi por radio al cuadrado. ¿Qué sería? Pi por 3,5 elevado al cuadrado por milímetro al cuadrado. Si nosotros resolvemos esto, nos da 38,48 milímetros cuadrados. Ahora, una vez tenida la sección, podemos llevar a cabo esta ecuación. Ya que tenemos el valor de ρ, que acá lo tengo anotado, que es el valor del conductor de aluminio, reemplazamos el valor 0,028, recordamos la unidad de ρ, que es ohm por milímetro al cuadrado sobre metro, por la longitud, que son 150 metros, sobre la sección que la calculamos recién, que son 38,48 milímetros cuadrados. Ahí está. Primero simplificamos unidades, metro con metro y milímetro cuadrado con milímetro cuadrado. Nos va a quedar en ohms, lo cual está bien porque vamos a calcular resistencia. Y la resistencia es igual a 10,91 ohms. Bien. Ahora, una vez obtenida la resistencia, nosotros evaluamos. Para ejecutar esta ecuación, ¿cuál es el único dato que nos falta todavía? Sí, es la corriente. ¿Cómo calculamos la corriente con todos los datos que tenemos hasta ahora? Pensemos en qué fórmulas podemos utilizar para calcular corriente. Si vemos la ecuación clásica
para sacar corriente es a través de la división entre la tensión y la resistencia. Y si nosotros vemos, sí tenemos estos dos datos. Tenemos la tensión, que nos la daba al principio del problema, con 220 voltios, y la resistencia que la acabamos de calcular. Así que simplemente nos queda dividir estos dos valores, que nos van a dar un resultado de 20,16 amperios. Ahora, sí podemos hacer esta ecuación, esta fórmula, porque si nosotros vemos, tenemos la corriente, que son los 20,16 amperios, tenemos la resistencia, que son los 10,91 ohmios, y el tiempo, que lo calculamos desde un principio, que son los 3000 segundos. Así que simplemente, si nosotros reemplazamos los valores de la fórmula de calor, serían los 0,24 por los 20,16 amperios elevado al cuadrado por los 10,91 ohmios por los 3000 segundos. Si nosotros hacemos esta multiplicación, nos va a dar un resultado de 3192,5 kilocalorías. Que si nosotros vemos el valor original, es decir, en calorías, es mucho más grande. Simplemente conviene directamente pasarlo a kilocalorías, que nos va a dejar en este resultado más chico y más fácil de leer. Y de esta forma terminamos de resolver algunos ejemplos de problemas relacionados con calor y sus distintas fórmulas descritas.